Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da mucho gusto tenerlos esta noche aquí en este programa Entre Amigos, donde hablaremos de los temas que le interesan a la comunidad migrante. Y bueno, pues hoy hay un tema que interesa muchísimo, que es qué está pasando con el tema del asilo en Estados Unidos, qué está pasando con el Quédate en México, con el MPP. Esperamos que se empiece a conectar la gente para que si tienen dudas, si tienen historias que contarnos, también podamos pues localizarlos a cada uno de ustedes y nos puedan contar qué es lo que está pasando en sus casos. Bueno, como cada jueves, me acompañan Abel Domínguez, que es periodista especializado en temas de migración. Hola Abel, muy buenas noches. Buenas noches. Y Selene Tapia, quien es la responsable del equipo de audiencias del Centro de Atención al Migrante, quien está ahí pendiente de sus llamadas, de sus mensajes, de sus WhatsApps. Buenas noches, Selene, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Y bueno, como cada jueves, recordarles que esta charla es para ustedes, que es la oportunidad que tenemos de estar cerca de la comunidad, de hablar de los temas que a ustedes les interesan y de que ustedes nos cuenten si tienen dudas o preguntas sobre los temas que aquí trataremos. No olviden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, aquí por Facebook, por Twitter como Connect Migrante, por Instagram como Conexión Migrante Oficial, y ya estamos también en YouTube como Conexión Migrante TV, ¿verdad? Creo que ese es la dirección de YouTube, que ahí después, hoy termina este programa y luego este programa se sube a YouTube para que ustedes lo puedan consultar ahí y tengan toda la información. Y luego, también nos pueden hablar por teléfono al Centro de Atención al Migrante al 5255, 5211, 5814, o también nos pueden enviar en mensajes de WhatsApp o llamarnos al 5255 45 60 59 42. También les queremos recordar de nuestra membresía. Tenemos nuestra membresía gratuita que se llama Amigos de Conexión Migrante y que lo único que tienen que hacer es entrar, ponen su correo, un password y van a tener acceso a Wikimigrante, que es este gran buscador de trámites, asesorías y programas que tenemos y que hemos construido y que construimos todos los días en Conexión Migrante para ustedes. Van a poder tener las columnas de opinión que aparecen en Conexión Migrante en la página un día antes de su publicación, como a toda la comunidad. Tienen asesorías, ahí nomás les dejo ese dato, tienen asesorías gratuitas fiscales con Lorena Cortés de Tax Republic, quien es madrina de Conexión Migrante, y un montón más de beneficios. Entonces, también se pueden inscribir a la membresía de Amigos de Conexión Migrante. ¿Y qué más? Miren, ya empezaron a llegar, ahorita los voy a saludar. Hoy nos va a acompañar Emilio García, Emilio Amaya del Centro de Comunitario de San Bernardino, nada más que anda en trabajo y todavía no ha podido entrar, pero en un ratito más nos acompaña y queremos hablar, ya que estamos iniciando año. Hoy me reía con una persona porque le decía, ya se acabó enero casi de este año, pero bueno, estamos iniciando año y yo no sé por qué los seres humanos tenemos eso de, pues inicia el año, ahora sí que cuáles son las novedades y qué hay de nuevo en los temas. Y el tema de asilo es muy importante, lo sabemos para todos ustedes, tan importante que ya empezaron a llegar llamadas, entonces déjenme si quieren, chicos, saludamos y luego ya nos vamos con los temas, porque está bien interesante el asunto. Déjenme ver. Isa Reyes, hola, hola Isa, buenas noches. Aurora Saraí Hernández, me interesa el asilo, Aurora. Pues quédate en el programa para que te enteres qué es lo que está pasando por ahí. Víctor Estrada, información, yo tuve una felonía clase 2, tengo 3 hijos, me deportaron después de cumplir 6 meses en prisión. ¿Podré arreglar más adelante? Ay, híjoles, Víctor, ahorita, a ver, ¿tienes alguna respuesta al respecto por ahí? En este caso en Depende, particular. depende, es que cada caso se juzga de forma individual. En este caso, primero tendría que cumplir el castigo que le den en tiempo de sentencia. También los niños tendrían que ser ya mayores de edad y dependería, ¿no? Porque también el tipo de delitos, aunque se acumulan y ya cuentan,
Entonces, el chiste es de que todo esto se basa en la moralidad de una persona, ¿no? Que tenga una buena moralidad. Entonces, ¿cómo se puede justificar esto si se tiene como antecedentes? Entonces, ya depende de todo esto. Necesita más bien asesoría con un abogado dependiendo también del tipo de felonía y donde se ha cometido y todo, más bien algo más específico porque también cada caso varía y no es lo mismo para todos. Es muy importante que busquen un abogado que les dé una asesoría migratoria. Hay una organización, nada más que no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita me voy a acordar y les ponemos ahí la liga. Es una organización que tiene abogados migratorios gratuitos que los puede ayudar. De hecho, Emilio, fíjese usted, Emilio, ahorita que llegue, si quiere le preguntamos y vemos qué podemos aconsejarle, pero el primer consejo es busque un abogado migratorio decente. Ya sabemos que eso es bueno, casi un milagro, pero sí hay, y lo mejor va a ser que le dé una asesoría y le diga qué posibilidades tiene de hacer algo o no, porque también como abogado, si es decente y no tiene posibilidades, le tiene que decir la verdad, ¿no? Entonces, pues estaremos muy pendientes. Deje que llegue Emilio y ahorita lo entrevistamos. Edgar, ¿qué hubo? Edgar Mendoza, Melgoza, saludos a todos, Edgar, gracias por estar en el programa. Y bueno, esta noche vamos a hablar de todo este relajo que se ha armado con el MPP, con el programa Quédate en México, que fue un programa que creó la administración de Donald Trump, pues básicamente para deshacerse del problema y mandar a toda la gente que tenía petición de asilo a México y que México resolviera el tema. Cuando llegó Joe Biden dijo, pues vamos a cancelar el programa de Quédate en México y se acabó y no hay forma. Pero bueno, se metieron, pues digamos, amparos, podríamos hablar así en mexicano, se metieron amparos. Un juez determinó que el Quédate en México tenía que seguir, que no era nada más así porque sí el tema de cancelarlo. Se reactivó el Quédate en México, el MPP, a partir del 21 de diciembre. Y miren ustedes, ya llegó Emilio Amaya, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias Emilio por acompañarnos. Estaba diciendo que tenías mucho trabajo y que ahorita ibas a entrar, pero mira, ya entraste. Qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, compañeros. Siempre es un placer aquí conversar entre amigos, aquí con Conexión Migrante, haciendo esa conexión tan necesaria entre nuestras comunidades en diferentes partes no solamente de la Unión Americana, ¿no? Sino diferentes partes del mundo. Gracias por la invitación y ciertamente andamos aquí hechos la mocha, pero aquí estamos presentes tratando de ver la manera en que podemos contestar alguna de las preguntas que pudiera tener la audiencia. Gracias por la invitación y feliz año, más que nada. Y antes que nada. Sí, feliz año, Emilio. No nos habíamos visto ahora sí que desde el año pasado. Y comentábamos ahorita en el programa que queríamos hacer un programa sobre el asilo, porque hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos mensajes preguntando qué ha pasado con el asilo, qué ha pasado con el Quédate en México, qué tengo que hacer. Y lo que nos hemos encontrado ha sido una situación pues muy complicada para los migrantes. A mí me gustaría que Abel nos contara lo que me estabas contando hace un momento, Abel, antes de empezar el programa. Como que el Quédate en México todo el mundo lo aventó, incluidos los gobiernos de los países, y dijo, bueno, ahí están, ahí se ven, y se desentendieron del tema. A ver, Abel, cuéntanos qué es lo que tú checaste esta semana con información. Sí, desafortunadamente no son buenas noticias, sí son desalentadoras, porque estoy hablando con las organizaciones que se encargan, que son PCR, que forma parte del ACNUR y que se encarga de esa parte del traslado de los migrantes de los refugios a los autobuses, y ya la Organización Interamericana de las Migraciones, la OIM, que se encarga de acompañarlos a través de la frontera, ¿no? Que es como un poquito de acompañación, pero no en todo momento, pero es como el único momento donde los migrantes tienen como acompañamiento y asesoría. Fuera de eso, las autoridades, los gobiernos de ambos países no mantienen contacto con estas organizaciones, o sea, los migrantes están prácticamente a su suerte y hay como muy poca información, no hay como de todo claro, ¿no? Está el número de OIR para que se comuniquen por teléfono los migrantes que están en esta situación y quieren información, pero no es lo mismo porque no hay como un trato humano, no hay interacción con otras personas. Entonces,
y no fluye como de toda la información. No hay como un protocolo estándar. También el DHS no ha publicado una guía muy eficiente. Lo que me contaron de ACNUR es que las personas que ya estaban registradas en Conecta, que todo esto se pausó y cada caso depende de la situación en la que estaban. Los que ya pudieron entrar a Estados Unidos, ellos afortunadamente ya tienen un pie del otro lado, ya pueden continuarse el proceso, pero no así con las personas que estaban, ¿no? Porque quedaron varios miles de personas registradas, pero no, por ejemplo, quedaron como 3,000 personas así en el limbo, 1,700, casi 1,800 estaban en México y un poquito más de 1,200 de fuera de otros países. Entonces, estas personas quedaron en el limbo y tienen igual que investigar, que intentar contactar a las autoridades. Ahorita le ponemos el número, la nota con el número, como cómo este proceso para comunicarse, para que sepan, ¿no? Y entonces, esta parte de, ya estoy en México, ya solicité asilo, me mandaron a México y es depende, nada más está operando ahorita en 2 puertos, que es el de Tijuana y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nada más está operando, no se ha ampliado, tampoco se ha dicho mucho. Originalmente nada más el programa empezó en Ciudad Juárez el 6 de diciembre. Este, se deportaron las primeras personas el 7 y ya para el 4 de enero, la primera semana de enero se amplió a Tijuana y hasta el 4 de enero 280 personas habían sido regresadas a México, ¿no? Ahorita también, pues las autoridades no esperan decir quién es el que está a cargo, quién está revisando que los migrantes reciban, que los migrantes reciban todo esto que se había prometido, ¿no? Que todas las exigencias que dio México, así de que se les dé, por ejemplo, un permiso de trabajo, que tengan servicios de educación, los menores que tengan también albergues, pues no hay nadie que esté revisando esto. Organizaciones como el Instituto de las Mujeres en la Migración, del IMUMI, Sin Fronteras, presentaron hoy un amparo para acabar con el Quédate en México, porque se han cometido varias violaciones de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Para empezar, se están exponiendo, porque ya anteriormente ya había problemas de abusos de autoridad, ha habido muertos, secuestros, violaciones, extorsiones, y no solamente de los grupos criminales, también de autoridades, o sea, de autoridades y agentes de inmigración se han cometido varios abusos. Entonces, pues, todas estas personas están flotando. Lo que anteriormente decían es que anteriormente ya pasaba, recordemos que estuvo activo primera vez Quédate en México de enero de 2019 a enero de 2021, estuvo suspendido como 8 meses entre enero y agosto, y ya luego fue que donde se metió como este amparo. Pero lo que comentan es de que ya anteriormente era así, pero pues anteriormente no había como condición. Entonces las condiciones, todo esto fue pues como de chocolate, porque pues sí, todas estas personas están flotando sin ninguna certidumbre. Ujú. ¿No te parece a ti, Emilio, que como dice Abel, aventaron la bolita de ya está activo, pero nadie se hace responsable, no hay acompañamiento, no hay como una estructura que permita a la gente pues seguir sus procesos? ¿Cómo ves las cosas tú, Emilio, por allá? No, ciertamente la reimplementación del programa de forma obligada, porque hay que recordar que el gobierno norteamericano lo está haciendo hasta cierto punto obligado por la decisión de la Corte Suprema, ha sido hecho de forma totalmente desorganizada. Ahora, hay algunas razones. Y obviamente en el fondo de todo esto, pues está el sufrimiento que tiene pues toda la comunidad que se ve afectada, ¿no? Pero hay varias razones por las cuales pudiéramos decir que hay tortuguismo de parte del gobierno norteamericano. Y parte de ello es por el hecho de que estamos en espera y se sigue haciendo el trabajo de cabildeo para que se lleve a cabo la serie de modificaciones a la ley que pudieran tratar de dar una mejor solución a la situación actual. Dentro de ellas está la posibilidad de que las audiencias de asilo sean hechas por oficiales de asilo y no por jueces de inmigración. En otras palabras, que los casos que ahorita tienen que ser presentados ante los tribunales después de que han pasado la entrevista de miedo creíble, ¿verdad? Pudieran ser hechas ante un oficial de inmigración, a lo cual sería no solamente mejor
porque la dinámica es diferente, sería una entrevista en lugar de tener que presentarse ante un tribunal con un fiscal sin la presencia de un abogado y sin acceso al conocimiento legal o el sistema legal que les pudiera permitir defender sus casos, ¿no? También sigue la propuesta de que hubiera un proceso de que aquellas personas que pueden establecer que tienen o pasan la entrevista de miedo creíble, se les pudiera poner en libertad sin tantas restricciones. Cabe recordar que ahorita pues se está recurriendo mucho al uso de los grilletes para poner en libertad a las personas cuando son dados de alta en este programa de alternativas a la detección. Entonces, el tortuguismo pudiéramos decir que hasta cierto punto es intencional y hasta cierto punto es producto del trabajo de cabildeo y también toda la litigación que diferentes organizaciones han presentado a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Obviamente, el gran problema es que la comunidad migrante que ha estado con la esperanza de ingresar al país es la que se va afectada porque desafortunadamente seguimos careciendo de una infraestructura que de alguna manera les pudiera ayudar en lo que se lleva a cabo la espera, ¿no? Entonces, dentro de las preguntas que nos hacen mucho de si hay cambios, pues en realidad no hay cambios desafortunadamente, y para aquellas personas que tienen la intención de intentarle, y que es otra pregunta que recibimos con mucha frecuencia, ya nos podemos acercar a la frontera, ya vale la pena iniciar el viaje, pues ahorita quizá hay necesidad de seguir esperando a que haya cambios, porque de otra manera lo único que va a pasar es que pues van a seguirse exponiendo a esta situación de no solamente de alta vulnerabilidad, sino también todos los problemas de seguridad que hemos mirado con los secuestros, las extorsiones que se dan principalmente del lado mexicano, ¿no? Entonces, ciertamente, también la otra buena noticia es que no ha sido implementada a través de toda la frontera, son solamente 2 lugares. Pero desafortunadamente no resuelve la necesidad que tiene la comunidad de personas que buscan asilo, que se encuentran esperando en la frontera con México, ¿no? Pero hasta cierto punto pudiéramos decir que esa lentitud ha sido intencional de diferentes maneras. Una, tratar de desalentar la migración, obviamente, y el intento de ingresar al país para solicitar asilo. Y por otro lado, buscar tiempo para tratar de lograr cambios que la administración desafortunadamente no puede hacer por sí sola y que tiene que recurrir por ejemplo, en este caso, a actos del Congreso norteamericano, ¿no? En términos prácticos, pues hasta cierto punto resulta contraproducente, porque lo que hemos notado es que al no poder tratar de ingresar legalmente a través del proceso que establece la ley internacional, pues seguimos mirando la cantidad de gente que intenta ingresar sin documentos, con el uso de coyotes, y que obviamente se sigue exponiendo a graves riesgos a través de la frontera, ¿no? Es bien común que recibamos nosotros llamadas de familias diciendo: ya me secuestraron a mi familiar, ¿verdad? Ya le pagué al coyote y le robaron los pollos al coyote y ahora los tiene alguien más, y ya pagué y ahora me piden más dinero. Entonces, desafortunadamente seguimos mirando este tipo de situaciones, ¿no? De ahí la necesidad, y pues yo entiendo pues la necesidad de migrar, pero sí de que nuestra gente que todavía no lo ha hecho, pues lo piense 2 veces y esperemos a que cambien un poquito las cosas, ya que desafortunadamente a estas alturas no es como el mejor momento para intentar ese viaje tan peligroso y tan lleno de, ¿verdad?, de contratiempos. Así es, Emilio. Fíjate que nosotros también hemos estado recibiendo pues información de gente que no solamente los coyotes los dejan en Estados Unidos, en el desierto, sino que los dejan en México. Muchos de ellos los entregan a la delincuencia. Traemos ahí 1 o 2 casos muy particulares de jóvenes mexicanos que intentaron
irse por el desierto de Sonora para cruzar Estados Unidos y desaparecieron. Entonces, la situación de seguridad en México es muy grave en este momento, más si estás en una situación de por sí de vulnerabilidad como es cruzar el país como migrante. Y todos estos acuerdos que se firmaron, Emilio, con, pues que dijo el gobierno de Estados Unidos que iba a hacer, pues no ha hecho nada, porque digo, ese tema de, a ver, les vamos a dar recursos para los albergues y las organizaciones que se están haciendo cargos de los procesos. Pues nadie ha visto nada. Entonces, sí, yo creo que habrá que estar muy atentos y ser pacientes. Y como dice Emilio, si ustedes no han empezado, por favor, esperen a que haya más definiciones, porque las cosas no están fáciles. Y luego ahora, pues con esta pandemia de locura, que traemos un contagiadero brutal, pues imagínense, peor las cosas. Además del tema de seguridad, ahora el tema intensificado de la pandemia, así que pues habrá que cuidarnos. Me voy a ir con preguntas. Déjenme organizo. A ver, Mayra Álvarez pregunta, ¿cuál es el costo de programas de reunificación familiar? Mayra, te voy a pedir que nos escribas, pero de entrada te diría que la mayoría de los programas de reunificación familiar operados por los gobiernos de los estados, el costo es cero. El costo es cero en el proceso. Tienes que pagar visa, tienes que pagar el boleto de avión, tienes que pagar la fiestota que le vas a hacer a tus papás cuando lleguen, nada más. Pero hay un montón de organizaciones, y haremos un entre amigos sobre el tema, que le quieren bajar dinero a los migrantes y ustedes tienen que prender alertas y decir no. Entonces, si quieres información en lo particular, escríbenos y con mucho gusto te damos información, pero es bien importante que sepan que hay muchas organizaciones que le están cobrando muchísimo dinero a la gente y que pues pues no está bien, digámoslo menos. Isaac Flores Hinojosa, lo que está haciendo Estados Unidos con ciudadanos mexicanos, lo hace el gobierno mexicano con el ciudadano venezolano. Isaac Flores, pues sí, Isaac, de hecho mañana inicia la regla de que México le pide visado a los ciudadanos venezolanos que quieran entrar a México, y esa fue una petición directa del gobierno de Estados Unidos para con México. Entonces, pues sí, es una cosa horrorosa, pero sí pasa. Erika MB, mi pregunta es, ¿dónde me puedo presentar para pedir asilo? Yo tengo mis 2 hijas que son ciudadanas, pero son menores de edad. No hay un lugar donde presentarse para solicitar asilo. O sea, seguimos con el mismo problema de que debido a la ley de salud pública y ahora el incremento de los contagios con el Omicron, pues no se ha reimplementado el proceso que permitía que las personas llegaran a la garita y solicitaran una entrevista de miedo creíble, ¿no? Entonces, pues la única opción que le queda a la gente es muchas veces ingresar al país sin documentos, son procesados y son regresados a México bajo el programa del protocolo migrante, ¿no? Pero obviamente es una situación traumática, principalmente cuando se trata de familias, ¿no? Tener que lidiar con la detención, tener que lidiar con oficiales que cargan armas de alto poder, porque a fin de cuentas la patrulla fronteriza es un ejército, y tener que enfrentar la posible separación, porque muchas veces en lo que se verifica si en realidad se trata de familias, los niños son separados de los padres, ¿no? Entonces, otra vez, desafortunadamente, todavía no hay un proceso que lo permita y a estas alturas quizá no es el mejor momento de intentarle. Así es. Isaac Flores nos pregunta, ¿esta situación solo se aplica a mexicanos por nacimiento? No sé cuál situación, Isaac, pero si es el tema del asilo, es para cualquier persona que venga, pues casi de cualquier país, ¿no? Emilio, no solamente para mexicanos. De hecho, los procesos de asilo, el fuerte de los procesos de asilo es con ciudadanos de Centroamérica y Sudamérica. Bueno. Y una cuestión interesante ahí también es que había algunos países que recibían un trato separado, en específico, por ejemplo, personas de Cuba, pero las cosas han cambiado, ¿no? Últimamente también hemos mirado también la cantidad de hermanos cubanos que son detenidos en alta mar
y en aguas internacionales y que son deportados a Cuba, algo que normalmente por conveniencia política no ocurría, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que la aplicación de la política actual es pareja. Pudiéramos decir que hay personas que tienen buenas posibilidades de ganar sus casos de asilo, ya que se encuentran acá, específicamente personas de Venezuela, personas de Nicaragua, y esto es precisamente por la situación política, ¿verdad? Los intereses políticos de este país, ¿no? Pero en términos generales, al margen de la nacionalidad, las personas son sujetas al mismo trato y al mismo proceso. Gracias, Emilio. Luis Belín Florecita, ¿cuáles son los dos puntos? Los dos puntos que tienen activado en este momento el MPP es Tijuana y es Ciudad Juárez, ¿no? El Paso. Así es. Entonces, San Diego y El Paso, por ahí esos son los dos puntos. Ernesto Bermúdez, ¿es cierto que se está hablando de una amnistía? De hecho, ya tenemos 30 años hablando de una amnistía o una reforma migratoria. Tratamos de no utilizar el término de amnistía porque nosotros siempre hemos dicho que estar en este país de forma irregular no nos hace unos criminales, así que no necesitamos amnistía. Lo que sí necesitamos es una reforma migratoria que reconozca las necesidades de los diferentes países. En otras palabras, aquí hay chamba, nosotros tenemos trabajadores dispuestos a trabajar, pues entonces crear ese proceso que pueda permitir que nuestra gente venga, trabaje y regrese a sus lugares de origen sin tener que enfrentar tantas trabas, ¿no? Desafortunadamente, la propuesta de la reforma migratoria a estas alturas, pues se encuentra pues más que muerta, por decir así. Todavía está la esperanza de que el Senado logre, a través de su propuesta actual en el proceso de reconciliación fiscal, incluir, aún a pesar de la oposición de la parlamentaria del Senado, los cambios en la ley del registro, a que pudieran permitir que cualquier persona que tiene más de 10 años en el país pudiera obtener un permiso, o en el peor de los casos, que se otorgara lo que se conoce como la determinación de ingreso legal o el proceso de parol, que también pudiera permitir que las personas obtuvieran un beneficio migratorio limitado. Se ve muy difícil la situación a estas alturas, más que nada porque dos senadores influyentes, la senadora Sinema de Arizona y el senador Manchin de Virginia, se oponen tajantemente a que el asunto migratorio sea incluido en la cuestión económica, que en realidad es lo que es el proceso de reconciliación. Entonces, ciertamente se ha hablado mucho de una amnistía, pero pienso que cada día estamos más lejos de que eso se pudiera hacer una realidad. Así es, gracias, Emilio. Johnny Pérez, puedo viajar el 20 de febrero. Johnny, espérate, no corras ansias. Deja que haya mayor claridad en el proceso de asilo particular de Estados Unidos y entonces la recomendación y entonces te podrás mover. Alicia RB. Hola, tengo un hermano que aplicó para asilo político en USA porque su vida corre peligro, pero desde que empezó la pandemia ya no hemos sabido nada. ¿Qué más podemos hacer para continuar con eso? Ahí la clarificación sería, no han sabido nada más del familiar o no han sabido nada más del proceso, ¿no? Yo creo que del proceso, Emilio. Ya, en relación al proceso, normalmente los trámites de asilo son procesados, pudiéramos decir, en dos diferentes sistemas. Cuando una persona es entrevistada, se puede determinar que la persona tiene lo que se conoce como un caso frívolo o como un caso no frívolo. Los casos frívolos son los casos donde el oficial de asilo determina que en realidad la persona no parece reunir los requisitos bajo la ley. Y normalmente los casos que son frívolos o que parecen carecer de méritos son procesados en un promedio de 90 a 120 días.
Es decir, hacen la solicitud, les dan una entrevista y tan pronto se pueda, les agendan la entrevista con el oficial de asilo. Esto asumiendo que la persona está haciendo el trámite con la oficina de inmigración. Si la persona tiene el trámite ante la Corte de Inmigración, cualquier persona que ingresó después de noviembre del 2020 normalmente serían puestos en este proceso que se conoce como expedited docket, que básicamente causa que sus casos sean procesados tan pronto sea posible, ¿no? El otro sistema, por decir así, es cuando la oficina de asilo determina que el caso es un caso que no es frívolo, es decir, un caso que parece tener méritos. Los casos que no son frívolos pueden tardar años en ser revisados y resueltos. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona solicita asilo, la persona está buscando lo que se conoce como safe haven. Está buscando protección porque teme por su vida. Entonces, el razonamiento es, si estás en este país, estás legalmente, tienes un caso de asilo pendiente, eres elegible para permiso de trabajo después de cierto tiempo, normalmente un año, entonces no hay una razón por la cual agilicemos tu trámite y te demos la residencia. ¿Por qué? Porque ya tienes lo que buscas. Porque ya estás protegido. Ya tienes la protección, estás protegido. Eso es importante porque muchas veces el objetivo final de mucha gente es quiero asilo para obtener residencia permanente. Pero normalmente esa es la manera incorrecta de hacer el planteamiento, porque en realidad ahí lo que la persona está expresando es yo me quiero ir a vivir a los Estados Unidos, lo cual es diferente. Tuve que huir a los Estados Unidos porque temo por mi vida y estoy buscando un lugar seguro donde tenga yo protección en contra de la persecución, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo puede tardar un caso? Va a depender de si el caso está ante la oficina de inmigración o si el caso está ante los tribunales y obviamente si la determinación del caso es de que fue un caso frívolo o un caso que no fue frívolo. Va a depender mucho de las circunstancias. Ay, Emilio, cuántas cosas aprende uno cada vez que te invitamos. De veras, escribiremos todas estas cosas que estás tú comentando. Rosman Flores Rodríguez, aquí estoy ya presente. Hola, Rosman. Isaac Flores Hinojosa. Hola, sí, porque hay personas que tienen una nacionalidad colombiana y nacionalidad mexicana y no lo saben si esa persona que tenga la nacionalidad colombiana o mexicana pueda solicitar asilo. Pueden solicitar asilo cualquiera de los dos, ¿no, Emilio? Ciertamente, cuando se trata de una persona que cuenta con nacionalidad dual, es decir, nacionalidad de más de un país, la persona puede determinar qué tipo de nacionalidad quiere utilizar. Hay veces a utilizar la nacionalidad, por ejemplo, en casos de peticiones familiares, utilizar la que no es mexicana, a veces es conveniente, porque en términos de disponibilidad de visa hay menos demanda para los que no son mexicanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si mi esposa si mi papá que es residente me está pidiendo, y soy hijo mayor y como mexicano, voy a tardar 20 años. Pero como colombiano venezolano van a ser solamente 7, 8 años, ¿no? Entonces, en términos legales, la persona tiene la opción de determinar qué nacionalidad quiere utilizar siempre y cuando esa nacionalidad la haya obtenido de la manera correcta y tal como lo establece la ley. Gracias. Rosman Flores Rodríguez, soy de Honduras, ya tengo 2 años aquí en México y quisiera saber cuándo va a entrar en vigor el MPP por Matamoros. Pues todavía no se tienen noticias, apenas te digo que se anunció el de Tijuana, entonces habrá que ser pacientes, pero habrá que ser pacientes en lo que decía Emilio, en las nuevas reglas que deben darse a conocer para los procesos de asilo. María Pinto, México está frenando la migración venezolana en vez de ayudar al venezolano que solo van es de paso. Pues así es, María, hay una situación ahí pues triste del papel que está jugando México y el gobierno para frenar la migración desde acá. Isa Quiroga, si una familia de 4 personas, 2 venezolanos y 2 colombianos, piden asilo
¿qué posibilidad hay de que la aprueben, teniendo en cuenta que llevan relación comprobada de 4 años? Ay, híjole. Bueno, ahí lo que determina sería la nacionalidad del solicitante principal normalmente. Vamos a suponer, si se trata de una familia, normalmente se hace un trámite familiar, por ejemplo, si se trata de esposo e hijos, y normalmente el solicitante principal es quien determina qué beneficio pudiera obtener el resto de la familia al margen de la nacionalidad. Es decir, si la persona es venezolana, solicita asilo y se lo conceden, entonces sus familiares inmediatos obtendrían ese beneficio al margen de la nacionalidad que pudieran tener. Es decir, el beneficio lo obtienen a través del familiar que obtuvo el beneficio al margen de cuál pudiera ser la nacionalidad. Pues miren, ahí está la respuesta. Isaac Flores, excelente aclaración, gracias. Emilio, ¿cómo ves tú el tema miren, nos están contando del tema de reunificación familiar. De verdad, vamos a hacer algo rápido, se los prometemos, en el tema de reunificación, porque sí, nos están contando que hay una organización que les cobra $2,500. No paguen un peso por eso, por favor. Eso es no que sea un fraude, porque probablemente sí les lleven a sus papás, pero eso no cuesta. Son procesos que se tienen que hacer ante la Embajada de Estados Unidos, básicamente. Lo más complicado, de hecho, dicen por ahí, Lore Cortés, que organiza reunificaciones en el estado de Morelos, lo más complicado son los pasaportes mexicanos para los papás, porque ahí el tema es el tema de las identificaciones, de las actas de nacimiento, pero son temas que siempre se pueden resolver. Entonces, tengan muchísimo cuidado y de verdad les prometemos que vamos a hacer algo con el tema de la reunificación, porque esto, ¿saben qué es lo que pasa? Que los que hacen mal el tema de las reunificaciones van a afectar a quienes lo hacen bien y ese beneficio se va a perder. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en lo que está pasando con el tema de la reunificación y más luego de 2 años que pues no se había hecho nada. A ver, Johnny Pérez, hola Johnny, yo soy venezolano, un ejemplo, si yo llego a entrar a Estados Unidos con el favor de Dios, ¿qué debo decir o hacer a lo que me entregue a la migra? Anda, Johnny, tú ya estás listo, pero hasta con el cuestionario. No es tan fácil pedir asilo. El proceso. Ya, ciertamente aquí la cuestión clave es tratar de establecer que la persona ha sufrido persecución o que pudiera sufrir persecución y que tal persecución se debe a alguno de los 5 factores que contempla la ley, es decir, a raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. El miedo de persecución o la persecución en el pasado tiene que tener un vínculo a alguna de esas 5 razones, ¿verdad? En casos de países latinoamericanos, la cuestión de raza no es muy común. Sí hemos mirado casos de persecución por cuestión de raza, por ejemplo, principalmente con comunidades indígenas, lo miramos en su tiempo en los casos de Guatemala con nuestros hermanos mayas, lo miramos en el caso de Nicaragua con los misquitos y otros grupos étnicos, pero no es muy común. La cuestión de credo pudiera darse, hay lugares donde ha habido problemas de credo, un ejemplo pudiera ser México, en Chiapas, por ejemplo, donde ha habido muchos conflictos entre grupos católicos y protestantes, muchas veces problemas políticos disfrazados de problemas de credo, ¿no? Pero en su mayoría van a ser por cuestiones de membresía de grupo. Entonces la persona tiene que establecer que si llegara a regresar a su país de origen, pudiera ser perseguido por alguna de esas razones, ¿no? La recomendación también es asegurarse que la persona tenga suficiente información para poder hacer para poder presentar una historia que sea creíble y hasta cierto punto verificable. Los oficiales de inmigración tienen información básica de la situación en los países de origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la persona llega y dice, no, pues es que Maduro me andaba persiguiendo
pues va a ser difícil que le crean, ¿no? Se me hace que el señor Maduro está muy ocupado con otras cosas, ¿no? Sin embargo, si la persona dice, no, pues era en mi barrio, había un grupo de vigilancia y pasó. Entonces, básicamente la persona tiene que tener una historia que sea coherente, que sea creíble, que pudiera ser verificable para poder aprobar la entrevista de miedo creíble, que es el primer paso para poder obtener la posibilidad de solicitar asilo, ¿no? Entonces, hay que informarnos bien, hay que armar bien nuestras historias y hay que evitar mentir, inventar cosas, porque si se dan cuenta, pues entonces no solamente está el problema de la deportación, sino que en el futuro va a ser muy difícil obtener un beneficio migratorio en este país. Exacto, así es. Estamos verificando, miren, ¿cuánto cuesta la visa mexicana para Venezuela? $48, según el consulado de Nueva York. Lo estamos checando también porque por ahí subimos los costos, pero de los pasaportes, creo. Y no es esa la información que nos están pidiendo. A ver, déjame, es que aquí había otra pregunta. Dice Isa Quiroga, la oficina de asilo, ¿cómo comprobaría el tema de que mi familia es conformada por personas de diferente nacionalidad? ¿Sería recomendable estar casados? Bueno, normalmente la verificación de la nacionalidad se hace a través de documentación primaria, tales como las actas o partidas de nacimiento. Se puede utilizar también documentación de tipo secundario, tales como las actas de bautizo, las actas de confirmación. Se puede también recurrir al uso de los pasaportes. Cuando se trata de extender el beneficio a un compañero, una compañera, tiene que existir la relación familiar, y cuando se trata de matrimonio, la relación familiar solamente existe si efectivamente las personas están casadas ante la autoridad civil, ¿no? Dependiendo del país de origen, pero ciertamente para poder conferir el beneficio al esposo o esposa, tiene que existir la relación familiar. Eso es. María Pinto nos pregunta, mi hijo es ecuatoriano, yo venezolano, ¿qué me solicitará México para transitar? Pues si eres venezolano vas a tener que sacar una visa. Para Ecuador creo que no se solicita visa para entrar a México, pero para Venezuela sí, a partir de mañana. Entonces, pues habrá que estar muy pendientes de el trámite y el proceso que se tenga que seguir para poder solicitar la visa para entrar a México. Abel, tú tenías preguntas. Sí, yo tengo una duda, Emilio, porque bueno, hay algo que no hemos mencionado y es que todavía sigue el título 42, que es un bloqueo por motivos sanitarios. Ahí cómo se empalma, ¿no? Porque puede decir, pues quédate en México, yo soy mexicano, pues no me pueden regresar al país al que estoy en peligro o hay otras personas. Entonces, ¿es como una doble barrera o cómo funciona esto? Bueno, en realidad la aplicación del título 42 fue más que nada una cuestión de tipo político, más que de salud. La justificación fue precisamente la cuestión de la pandemia, pero en la práctica se trata de una medida de tipo político que inicialmente tomó la administración Trump precisamente para tratar de limitar la cantidad de personas que solicitaban asilo y para obviamente crear medidas que restringieran el derecho al asilo, y que esta administración sin querer queriendo ha tenido que continuar por diferentes razones, ¿no? Pero ciertamente aun cuando se argumenta y se presenta como una medida sanitaria, en la práctica se trata de una medida de control migratorio, más que de salud pública, ¿no? Y ciertamente, como mencionas, es irónico, es contraproducente que regresemos personas bajo el programa de protocolo migrante a México a condiciones donde ni tan siquiera tienen acceso a los exámenes del COVID, donde se ven expuestos a la pandemia debido a la hacinación, donde ni tan siquiera muchos mexicanos han podido tener acceso a la vacuna, ¿no? Entonces, en la práctica, desafortunadamente, son esta serie de consideraciones de tipo político que no toman en cuenta la realidad de la migración y la movilidad humana.
que es un problema que hemos tenido por mucho tiempo, ¿no? Coincido contigo, no existe justificación para la aplicación de la política del título 42. Pues sí, aquí así está la situación del asilo en Estados Unidos. Como dice Emilio, yo creo que habrá que ser muy pacientes. Si ya están en la frontera, pues no queda más que esperar y que se tengan las condiciones mínimas en los albergues y en los centros donde llegan los migrantes para que puedan permanecer ahí mientras hay alguna solución con el tema del asilo. Pero sí podríamos decir que el Quédate en México pues no está funcionando, no está haciéndose lo que se tenía que hacer, no se está haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos prometió que iba a hacer, ni se está haciendo lo que el gobierno mexicano prometió que iba a hacer, y entonces, pues hay miles de personas en la frontera entre México y Estados Unidos en una situación de vulnerabilidad, no solamente de salud, no solamente de seguridad, sino legal también. Entonces, como decía Emilio, habrá que ser pacientes. Si ustedes no han iniciado su viaje, de verdad, de verdad, de verdad, sean pacientes y no lo inicien. Las condiciones para cruzar México están siendo muy complicadas. La Guardia Nacional está a cargo de la vigilancia en carreteras. Yo he estado viendo notas, vi una nota que publicaste hoy, Abel, sí fue hoy, la de los 16 migrantes que encontraron. Fue ayer. Fue ayer, bueno, fíjense, yo vi esa nota y lo primero que pensé es, estamos igual que en Estados Unidos. O sea, ya se están deteniendo a los migrantes, ya se les está llevando a los centros estos, ¿cómo se les llaman los centros de? Estaciones migratorias. A las estaciones migratorias, que son centros de detención, perdónenme, son centros de detención. Entonces, las cosas no están fáciles, primero por la autoridad, segundo por el tema de seguridad, tercero por el tema de salud. Entonces, de verdad, nuestro consejo en este momento es, sean pacientes. En algún momento el gobierno de Estados Unidos va a tener que publicar las reglas básicas de cómo pedir asilo en Estados Unidos fuera del MPP, y si se abren más fronteras para dar el tema de quédate en México, bueno, pues estaremos muy pendientes para informarles, pero sí nuestra recomendación es que sean pacientes y esperen. María Pinto, a ver, María Pinto dice, solo con $44 México me da la visa para transitar, dicen que hay que tener $2,500 también. María, probablemente hay que tener $2,500 porque el coyote te está pidiendo eso. Entonces, habrá que tener mucho cuidado, igual que el tema de las reunificaciones, de verdad, es mucho dinero, sean prudentes, porque los coyotes están abandonando a los migrantes y es una situación de vida o muerte, así. Entonces, pues les pido que sean pacientes y estemos pendientes. Me llegaron más preguntas. ¿Cuál es el punto más seguro para pasar a Estados Unidos? Wow, no, pues eso no lo tenemos, Johnny. No hay ningún punto seguro. Te diría que las cosas están muy complicadas. Hoy, Isaac Flores Hinojosa, hoy en Terminal del Norte de la Ciudad de México, observé cómo la Guardia Nacional trasladaba a 2 personas migrantes. Sí, es lo que te digo, están sucediendo cosas que hace mucho que no veíamos en este país. Janes Gladys, ¿qué pasará con los que tenemos 6 meses en albergues esperando asilo? Pues bueno, esa parte sí no... perdón, Emilio, esto todo. No, comentando lo que hacía, sí es el de, pues sí, no hay un lugar seguro a través del cual ingresar, pero sí hay que tener cuidado con qué lugares se transita. Abel mencionaba Tamaulipas. Hemos mirado principalmente en lugares donde hay alta presencia de cárteles de las drogas. Hemos mirado los secuestros de grupos de migrantes, ¿verdad? Que para empezar, nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe para dónde van, ni tan siquiera existen en términos oficiales, ¿no? Entonces, hay necesidad de informarse, y si tienen que hacer el tránsito por México, pues sí, hay que evitar ciertos lugares. Tamaulipas es uno de ellos. Nada más quería comentar, no sé, ¿quieres agregar algo ahí, Abel? Sí, es que bueno, es que aparte de agregar un poquito que la ruta del Golfo de México, que es como la más rápida, pero al mismo tiempo es la más peligrosa. Entonces, sí. Así es. Y bueno, la pregunta que hacía la compañera, ¿cuál era? Discúlpeme, la perdí. A ver, ¿qué pasará con los que tenemos 6 meses, ay Dios mío, esperando asilo en la frontera?
Bueno, en teoría, las personas que ya tienen tiempo, que ya tienen un historial migratorio, en teoría van a tener prioridad en el procesamiento. Es decir, si ya fueron procesados, si ya estuvieron anteriormente en el protocolo migrante, si ya fueron notificados con la notificación de comparecencia o el documento de presentación de cargos, si sus casos ya están ante los tribunales, son casos que van a ser procesados antes que las personas que actualmente están siendo, se están apuntando en el programa, ¿no? Entonces, ciertamente, dado que se hace en orden cronológico, en teoría, las personas que más tiempo tienen esperando deberían ser las primeras que deberían ser procesadas. Deberían, pero en esta situación de el protocolo migrante y ante tanta desorganización es difícil saber qué es lo que en realidad pudiera suceder. Así es, están llegando un montón de preguntas, me voy un poco con el orden en el que están llegando. ¿Por qué le dan prioridad a los venezolanos y a los cubanos o nicaragüenses y a los mexicanos no? Pregunta Johnny Pérez. Sí, en el fondo, la política de asilo en este país siempre ha estado politizada. Es decir, más allá de lo que en realidad establece la ley, la política de asilo ha servido para, de alguna manera, justificar la política extranjera o la política que tiene este país hacia otros países, ¿no? Entonces, por años le hemos hecho la vida de cuadritos a Cuba, ¿verdad? Tenemos un embargo de más de 50 años, entonces una persona que viene de Cuba tiene mejores posibilidades de obtener asilo por el simple hecho de que tenemos un problema de años con Cuba. En el caso de, por ejemplo, de Venezuela es lo mismo. Tenemos un problema con el señor Maduro, no lo queremos ahí, lo hemos querido derrocar. Entonces, de alguna manera, otorgar el asilo a personas de países, en Nicaragua en este caso, los problemas que tenemos con el señor Ortega, de alguna manera sirve para justificar los razonamientos de la política exterior de este país, que básicamente tiene que ver con qué tanto dinero asignamos para promover, entre comillas, la democracia, que en realidad muchas veces se trata de desestabilizar, derrocar gobiernos con los cuales no estamos de acuerdo. Así es. Esa es la razón, básicamente. Históricamente, México hemos tenido una relación muy cercana, ¿verdad? Somos el mayor socio comercial. Entonces, al margen de lo que pasa en México, es difícil generalizar que en México existe persecución y que es algo que, pues, obviamente se hace a través de la ley de asilo, ¿no? Sabemos de los problemas que hay, pero hasta ahorita la posición es que los problemas son focalizados, se dan en ciertas áreas y muchos de ellos son con actores que no son parte del gobierno, como en este caso los grupos del crimen organizado. Así es, Emilio. David Salomón Torres, bueno, ahí está esa respuesta, porque David también preguntaba por qué hay diferentes políticas de tratamiento en la frontera. Isaac Flores Hinojosa comenta, lo que se refiere a la señorita María Pinto es que para los venezolanos, ahora hay que demostrar que posee $2,500 en su cuenta bancaria. Esto es, cuando van a solicitar la visa, tienen que demostrar eso. Bueno, pues estaremos pendientes y checaremos la información. Gracias. El gobierno mexicano... Esa pregunta tiene más que nada con la cuestión de la solvencia económica. Sí. Normalmente, para poder obtener una visa de turista, la persona tiene que establecer que cuenta con solvencia económica para obviamente demostrar que no va a incurrir en violación de su estado migratorio. En otras palabras, que no va a trabajar. Básicamente ese es el propósito. También es algo que existe dentro de los requisitos para obtener la visa de turista en este país. No esa cantidad, pero sí ese criterio. Pero el criterio, exacto. Johnny Pérez, el gobierno mexicano estará consciente que la migración no puede detenerse. No, Johnny, el gobierno mexicano no está consciente de nada. Pero bueno, David Salomón Torres, si me aprueban un asilo, ¿tengo derecho de pedir a la familia? Sí, una vez que la persona obtiene el beneficio del asilo, sus familiares inmediatos tienen derecho a lo que se conoce como beneficios derivados,
que es básicamente completar un formulario, el formulario 1730, que es como una especie de petición familiar que permite que los familiares inmediatos, esposa, niños, ¿verdad?, puedan ingresar al país bajo el mismo caso de protección bajo la ley de asilo. Regresando a la pregunta que te hacían sobre la posición de México, pues sí, desafortunadamente la política migratoria mexicana no solamente está supeditada a los intereses de este país, sino también responde a las necesidades que tenemos, que tiene México como país, ¿no? Y ciertamente no nos gusta pues la posición que se toma en cuestiones migratorias, pero pudiéramos decir que hasta cierto punto tiene sentido, no se justifica, pero el gobierno mexicano pues sí, está velando por los intereses de los mexicanos, por decir así, ¿no? Obviamente no nos gusta, sentimos que no es nuevo, siempre le hemos hecho el trabajo sucio a este país, la patrulla fronteriza siempre ha estado en Chiapas, se ha iniciado en Chiapas, nada nuevo, ¿no? Así es, nada nuevo bajo el sol. Isa Quiroga, ¿por qué la medida de visa tan extrema a los venezolanos? No tuvieron en cuenta ni siquiera las personas que tenían los tickets de viaje comprados antes del comunicado de la visa. Al gobierno mexicano no le importa que el pueblo pierda su dinero, dice Isa Quiroga. ¿Después de cuánto tiempo un familiar asilado puede pedir a otros familiares? Tan pronto aprueban la petición de asilo. Tan pronto el caso de asilo es aprobado por el oficial de inmigración o tan pronto el trámite de asilo es aprobado por la Corte de Inmigración, la persona puede iniciar el trámite para poder patrocinar a un familiar inmediato. No existe un tiempo de espera. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Ariel Blando, no llegaste muy tarde, Ariel, ya vamos a acabar. Saludos hasta allá. Pero bueno, Emilio, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por responder a las dudas de las personas que nos están escribiendo. Estaremos muy pendientes de qué pasa con la situación del Quédate en México, pero más allá del Quédate en México y del MPP, del esquema que va a tener el gobierno de Estados Unidos para procesar las solicitudes de asilo, porque de que hay una urgencia, hay una urgencia. Hay miles de personas en la frontera con Estados Unidos y México esperando una respuesta. Así que los que están ahí, pues paciencia, y los que no han llegado, si pueden esperarse, espérense. No están las condiciones ideales, digo, nunca hay condiciones ideales, pero hoy más que nunca las condiciones están complicadas para poder pues pedir asilo y para poder migrar. Ariel, andabas trabajando, qué bueno, Ariel, tú trabaja. Isaac Flores, gracias a todos, excelente información. Muchas gracias a ustedes por estar esta noche. Gracias, Emilio, estamos pendientes. Muy feliz año, que este año sea pues más benévolo con los procesos migratorios de los mexicanos y de los centroamericanos y de los sudamericanos que quisieran llegar a Estados Unidos. Gracias, Abel. Y gracias. Ciertamente, nomás antes de las gracias, disculpa, recordarles que estamos por acá en el área del sur de California, les ayudamos con sus trámites de residencia, ciudadanía, renovación de DACA, lo hacemos de forma completamente gratuita, estamos a sus órdenes. ¿Tiene alguna pregunta? Llámenos 909-885-1992. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Gracias. No, hombre, Emilio, muchas gracias. Ahorita en los comentarios les vamos a poner todos estos datos sobre Emilio y el trabajo que ellos realizan en la zona de San Bernardino, en California. Muchas gracias, Emilio, por estar siempre pues atento a las solicitudes de información y de apoyo de la comunidad. Déjenme nada más dar una última checada, porque luego siempre se ponen a preguntar ya cuándo uno se va a ir. Pero bueno, muchachos, no, creo que ya no hubo preguntas. Les agradezco mucho que hayan estado esta noche con nosotros y nos vemos el siguiente jueves en otro programa Entre Amigos, aquí en Conexión Migrante. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Hasta luego.